difícil o complicado es la figura de la madrastra, esa persona que se casa con un hombre que tiene hijos y que viene de alguna manera a ocupar un lugar materno. Claro, ¿y qué tan conflictivo es el vínculo con la pareja a partir de los problemas que tiene con el hijastro? O sea, la madrastra tiene, digamos, ciertas dificultades en la relación con su hijastro o hijastra, y qué tanto afecta eso en la relación con su pareja, ¿no? Además, este hijastro o hijastra tiene pues también una madre. ¿Cómo es la relación con la ex de tu pareja, que finalmente está presente porque es la mamá de su hijo? Claro, ¿y qué tan diferente es si el vínculo es con el hijastro, o sea, si es hombre, o con la hijastra, donde ya son dos mujeres tratando de vincularse y llevándose bien? Justamente de eso vamos a hablar hoy en Química Pura, del vínculo que se da con un hombre y con esta familia que se conforma con un hombre que tiene ya hijos y que los hijos tienen una historia y tienen una mamá. ¿Cómo es elegir a un hombre que ya tiene una familia y que decide, bueno, construir una segunda familia con uno? ¿Cómo se da ese encuentro, no? Para empezar, les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Maripili de la Melena, ama de casa, que dice que hay que hacerse un lugar y un espacio con los hijastros, y en parte tu pareja es responsable de ello. Ella convivió con su marido y su hijo, y él se fue a los 26 años de la casa. Su hijastro. Su hijastro, el hijo del marido, ¿no? Después de que ella llegara a vivir con ellos. Bueno, tenemos a Marisa Barraza, que además viene por el Facebook, o sea que es una clara muestra que si escriben al Facebook o el Twitter van a estar aquí sentados, ¿no? Y Marisa, que es diseñadora, se casó cuando sus hijastras tenían 14 y 10 años, y además ella de chica también tuvo madrastra, y dice: siempre ocupé el segundo lugar, mi pareja nunca me dio un sitio en la relación. Micaela Llosa, conductora de este mismo canal, todos la conocen. Sus padres se volvieron a casar tan pronto que fue antes de que ella tuviera uso de razón. Inclusive ella no tiene una imagen de sus papás juntos, pero aún así nos dice, la madrastra no siempre es la mala de la película. Y tendremos a Sandra Sologuren, nutricionista, que sus papás se volvieron a casar también cuando ella tenía 2 años, tampoco tiene una imagen clara de cuando los papás estaban juntos, ¿no? Y dice: me di cuenta que tenía madrastra cuando me recogen, ¿no?, en el carro, y ya no me siento adelante, sino atrás. Bueno, una serie de imágenes, ¿no?, que surgen en esta nueva combinación de personas, en una nueva convivencia. Entonces vayamos a la primera pregunta, que es con lo que arrancamos, ¿no? ¿Qué tan complicada es la figura de la madrastra? Bueno, ante todo me han confundido, hijastro, madrastro, Sí, ya todo, es que las palabras, uno es difícil, claro. Que es difícil hasta el punto que uno quiere que sea difícil, en realidad, ¿no? O sea, yo creo que hay esta imagen preconcebida de la madrastra, ¿no? Estas películas que hemos visto de Disney de chiquitos, en donde siempre hay este como rol de la mala, cuando no necesariamente es así. Por el contrario, una madrastra puede traer alegría, armonía a la familia, cariño. No quiero sonar como Candy en el campo, pero es un poco lo que me ha sucedido a mí, ¿no? O sea, Roxana entró en mi vida y ha sido una amiga más, una fuente de apoyo. Entonces, depende de cómo uno lo mire, ¿no? Pienso ¿Y siempre yo. fue así? ¿No hubo momentos difíciles? Han habido momentos difíciles, en realidad, como todo en la vida, como se generan los vínculos con todos. ¿Te das cuenta? Siempre que hay cariño, pueden haber discusiones, pero en ningún momento yo he pensado, ay, Roxy, la esposa de mi papá, no quiero que esté acá. Para nada. ¿Pero qué hizo Roxana para que eso sea así? Porque tú eras muy chiquita para hacer algo. Sí. ¿Qué hizo? Se ganó mi cariño. ¿Cómo? Con dedicación, con conversación, con amor, con paciencia, con escucharme, con estar ahí, en realidad, claro, yo creo, tú tenías ¿no? 2 Pero años. eso es fácil enamorarte de los hijos ajenos. Bueno, yo creo que sí. O verdaderamente, si tú quieres a esa persona, la quieres con paquete y con todo. O sea, Con ya, pero con paquetitos. ¿Y con no todo. cuesta esfuerzo? Paquetitos. Sí cuesta esfuerzo, sí porque cuesta la esfuerzo. convivencia es lo difícil, ¿no? Definitivamente, pero yo pienso que si hay respeto primero que todo, sí va a funcionar. Y depende también a qué edad convivas, ¿no? De repente, si convives cuando son pequeños, comienzas a conocerlos, te involucras en sus vidas, en su rutina, en sus cosas. Entonces, Pero cuando tú te casaste ya era grande. Claro, era un
adolescente, bueno, era un joven ya, ¿no? Y claro, al comienzo la relación fue súper linda porque él era un chiquillo y yo no era una chiquilla, pero también era joven, entonces nos llevábamos muy bien. ¿Cuántos años le llevabas? Jimmy, yo le llevo 6 años a Jimmy, Casi me parece. nada, o sea, ella te veía como una chica con la que podría salir. Él me vio y me dijo, cuando tú llegaste, Mari, yo pensé que mi viejo estaba con una, parecías hippie. Le digo, ¿por qué hippie? No sé, porque tu look era de hippie, ¿no? Y bueno, pero sí nos llevamos muy bien, pero cuando ya nos íbamos a casar, ahí la cosa ya comenzó a ponerse un poco tirante, ¿no? Por decirlo así. Y de pronto ya cuando nos casamos, comenzaron a haber varios problemas porque él estaba acostumbrado a vivir en la casa de su papá solo, o sea, él era el dueño. Era su territorio, digamos. Exacto. Tú ¿no? mencionaste en la pre-entrevista que era como un departamento de solteros, ¿no? Claro, 2 hombres solos, ahí el papá y el hijo. Claro, De y su pronto padre, llega... periodista, paraba trabajando de aquí para allá, y él paraba solo, estudiaba, pero su casa era como dice, era su territorio, ¿no? Y de pronto viene una chica de su edad casi. Con 2 hijas. Hippie. Más o menos, quizás, ¿no? Claro, la sensación de invasión fue grande, porque además me imagino que si él siente que esa es su casa, lo más probable es que él sienta que en todo caso tú eres como una huésped, pero tú llegas a hacer de ese lugar tu hogar, ¿no? Claro. Entonces ahí es casi como una lucha ¿Y de tus poder, 2 hijas? ¿no? Y mis 2 hijas. O sea, eran que eran 2 hombres y de pronto se llenó la casa de mujeres. Es que ahora ella es la señora de la casa. Pero él, ¿Y él dónde queda, no? Pero él fue muy lindo con mis hijas, porque en verdad hasta el día de hoy, o sea, yo podía discutir con él o tener, no desavenencias con él, pero mis hijas nunca entraron o sea, para nada. Él las trataba bien, y si yo me peleaba con él, no se peleaba con mis hijas, ni las iba a tratar mal por eso, ¿no? En ese aspecto, para que yo, en verdad, claro. sí. ¿Y qué pasó, Marisa? Porque claro, Micaela mencionó que tenía 2 años, pero tú entras y tus hijas tenían 10 y 14 años, una edad difícil. Es una edad bastante difícil y bastante complicado, sobre todo cuando eran pues la niña de sus ojos, ¿no? Entonces de pronto entré yo en su vida, yo también con 2 hijas, más o menos de la misma edad, ¿no? De la misma edad. Claro, entonces mis hijas tomaron las cosas obviamente de una manera diferente, porque ellas siempre respetaron mis decisiones, ¿no? Que a veces no les gustaba, pero las respetaban, ¿no? Siempre se trataban de mantener al margen, pero en el lado de él no, porque siempre cualquier decisión que pudiéramos tomar con respecto a la casa, siempre, por ejemplo, si queríamos comprar algo o no, entonces él siempre pensaba si a sus hijas les iba a gustar o no, ¿no? Entonces no me preguntaba primero a mí, sino primero era preguntarle a ellas si les gustaba o no. ¿Y tú qué hacías? Entonces obviamente que me mortificaba, ¿no? Yo siempre supe separar la parte de padre de él, porque siempre supe que obviamente que él tenía que dedicarse a sus hijas, como eran todavía pequeñas, dedicarles tiempo, y no solamente tiempo, sino económicamente mantenerlas, ¿no? Entonces, como en ese momento nosotros trabajábamos juntos, yo lo apoyaba económicamente, pero los beneficios se iban más para allá que para mi casa. Entonces, obviamente que eso me molestaba, me mortificaba. O sea, era difícil, digamos, encontrar un lugar importante porque Exacto. ya estaba ocupado. Sí, ¿no? Exacto, y más aún porque él no puso el punto sobre las IES y dijo, esta es la persona que yo he elegido para el resto de mi vida, y entonces, y ustedes la tienen que respetar. Entonces, no hubo ese respeto. Claro. ¿Y qué es lo que tú decías? Siempre le manifestaba mi descontento ante esa situación, pero me decía que no, que sus hijas no se metían, pero sí se metían, porque incluso en alguna oportunidad fuimos a almorzar con mis hijas por un acontecimiento, si no me equivoco fue por el Día del Padre, un cumpleaños, y de pronto estábamos en un restaurante y se aparecieron las 2. ¿Y qué hacen acá? Almorzando. Entonces, ¿y por qué no nos vas a visitar? O sea, increparle, ¿no? Al padre, ¿no? Por Dios. Y estás hablando de ya gente mayor, no estás hablando de niñas, ¿no? Adolescentes, no. Ya es una mujer de 34 y 28 años, ¿no? Claro, ¿y cuánto Entonces, tiempo estuviste casado con él?
20 años casi. 20 años y hace un mes te has separado. Sí. Hace un mes. Vamos a hacer una pausa y nos va a seguir contando. Y también Sandra nos va a contar pues otro giro en este vínculo con la madrastra, ¿no? Las cosas que la madrastra puede hacer para ganarse a la hijastra. Luego de la pausa. Ahora quisiéramos escuchar a Sandra, que además contó una experiencia interesante, porque claro, ella dice que se separaron cuando tenía 2 años, pero se casan cuando tenías tú 10. ¿no? Mi papá con mi madrastra. Con tu madrastra. Mi papá, claro, porque además piensa que desde que mis papás se separan, mi papi pues sigue saliendo con diferentes mujeres, o sea, con sus diferentes enamoradas porque era chibolo. Entonces, también me ha tocado conocer a cada chica que no me da la gana estar atrás, pues. Claro, atrás del carro. Claro, o sea... ¿Y tú qué le decías? No quiero. Ella, ¿cómo se llama? No me cayó muy bien. ¿Y tu papá qué hacía? Depende, pues si realmente había sido una tarada, Claro. Pero te pasaba que es la verdad, o sea, no todas las mujeres son buenas, es no había bien química. interesante porque, digamos, tú has hecho tipo casting a las madrastras, ¿no? ¿Quién iba a, no, o sea, Claro. aprobada, desaprobada? ¿Qué tipo de actitudes tú has visto en ellas que te parece que nada que ver? Es que depende, o Por sea, tú ves ejemplo, cómo ¿no? pueden tratar a cualquier niño, pero también es importante considerar si es la hija de tu enamorado o es la hija del chico con el que estás saliendo, tiene que haber cierto, si no quieres cariño, por último, buena onda. Claro. ¿Y te pasó que no había eso? Habían personas que realmente no eran simpáticas, o sea, ni siquiera simpáticas. Que te ignoraban, por ejemplo. No, es que no es ignorar, no es que te, o sea, no es que no te hablen, sino que por ahí que ni siquiera, no sé, amabilidad, Claro. educación, no sé, O no sea sé, que, gente de buena verdad gente. no les interesaba la hija. Claro, es como, Se esa notaba. chiquita, ¿por qué la han traído? Claro, el estorbo. Y a los 5 años tú dices, pero es que es mi domingo y quiero estar con mi papá. Claro. O por último, no sé, ¿no? Hasta que ¿Y qué llega mi hizo? madrastra. Claro, ¿qué hizo tu madrastra? Que tú decías, de pronto ella viene Sabía para maquillar quedarse. lindo. Sabía maquillar lindo. Jugaba contigo. Sí, Sí, pero imagínate era- esa inteligencia, ¿no? Que le dice ¿cómo fue? Ella, me acuerdo que tenía todos sus maquillajes y me decía, a ver, ven para pintarte, mira, tengo este color. Y me pintaba la boca de este color y era lindo. O sea, siempre ha sido ganarse el cariño, pero de una manera de mujer a mujer Se o de mujer a conectaba contigo. niña. Claro. Sí, como si fuese su hija. O sea, no viéndome como la chibola que acompaña a su papá en el día que yo salgo con él, sino, Claro. oye, esta niña puede ser parte de mi vida en un futuro y vayamos bien. Claro. Ahora, yo me imagino, ponte tú en los zapatos de ellas, tú conoces a un pata que tiene una hijita, o sea, si es que realmente te va a dar, o sea, te va a nacer, ¿no? Porque de pronto dice, todas las mujeres están apuntando, ¿no? Ya, yo me tengo que ganar la hija o ser su amiga, pero ¿qué pasa si no te nace? ¿No? Difícil es que también, es química. ¿no? Sí, es química. Es química, ¿no? Sí, es, sí. O sea, es como no basta con enamorarte de él, hay que enamorarse de su hija. Pero- es que si te enamoras Hay de él, un va a amor ser tu ahí. pareja. Y si va a ser tu pareja, esa hija va a estar ahí para siempre. Pero yo no creo, no sé si puede ser tan fácil como a ver si se caen bien o no, sino digamos, está a la mejor disposición Sí. y de pronto alguien te cierra la puerta, entonces eso hace que no te lleves bien. Debe ser ¿no? bien Sí, difícil también. para la nueva que tenga que el esposo tenga una hija que todo el día esté con cara pues mala, ¿no? Y no Claro. sé qué. También debe ser bien pesado eso. Ya, pero mira, pero la niña, 3 años, 5, 8, 10, o sea, que su familia se ha partido, ¿por qué va a ponerte una mejor cara? Claro. Pucha, porque en realidad, ¿por qué no? O sea, si partimos de esa predisposición en todo, entonces siempre la nueva es la mala. Pero los niños no entienden todas esas explicaciones, se sienten mal y se les nota. Punto. Claro. Sí, pero es una cuestión de tiempo también, ¿no? O sea, O te sea, lo vas ganando si es que realmente quieres Su entrar en madrastra esa fue familia. inteligente al decirle, ¿quieres que te maquille? Claro, Ok. claro. Pero ella dijo sí. Exacto, Porque ha podido decir, efectivamente. no me da la gana. Efectivamente. Ya, pero aquí hay algo importante. Mi mamá ya se había vuelto a casar. Entonces mi madrastra no estaba interrumpiendo mi fantasía que mi papá y mi mamá volvieran a estar juntos. Claro, Si ese eso no es hubiese bien sido el importante. caso, y mi mamá ya estaba embarazada de mi media hermana, cuando mi papá se casa con Loreta. Entonces, yo creo que eso ayudó mucho, Claro. definitivamente ayudó, porque para mí, por más que yo seguía teniendo mis fantasías y la pobre psicóloga, pues ya era hijita, esto no va a pasar, pero... ¿Siempre ibas a la psicóloga? ¿Te Sí, llevaron? porque es duro. Es un o sea, básico. para mí, y es a diferencia de tu caso, o sea, tú sí has conocido, has crecido teniendo a 4. Sí. Yo primero éramos fotos de 3, de ahí éramos mi mamá y yo, luego éramos mi mamá, su esposo, mi media hermana y yo, y de ahí, bueno, ya llegó Loreta, ya, pues una más, súbete, ¿no? Claro. Y de ahí Claro. mis 2 hermanos. Claro. Por pues, lado de- entonces, sí, pues, y en tu caso, Marisa, ¿crees que eso ha podido ser que de pronto
¿Estas hijastras tenían la fantasía de que iba a regresar el papá con...? Sí, yo creo que sí, o sea, era un sueño, ¿no? Era más que un sueño, ¿no? Siempre pensaban, incluso en nuestras discusiones, de pronto que él, ¿cómo se llama? Se refugiaba, ¿no? Se refugiaba en la casa de las hijas y regresaba, y 2, 3 días, y después que sí, que mira, que discúlpame, que... O sea, cuando tenían problemas iba a dormir a la casa de sus hijas. Sí, entonces, y ellas obviamente... ¿Cómo te llaman las hijas? ¿Cómo te llaman? La otra. Te dicen la otra. La otra. Ya desde 20 años al lado de su papá y te siguen llamando la otra. Claro, la otra, pues. Yo les agarré el novia. ¿Qué pasa, Micaela? Dilo. Que te veo los ojos así encendidos. Me parece Claro. justo contigo, en realidad, ¿no? Claro, o sea, es lo que yo te decía antes, ¿no? O sea, no hay no derecho, siempre la en madrastra es realidad, la bruja de la película. No hay derecho. ¿No? Pero también a la vez trato de entender cuando, si yo he pasado también por ese proceso de ser la hijastra, de que los hijos cuando están pequeños no entienden esa separación de los padres, ¿no? Claro. Dices, ¿por qué se han separado mis padres? No son conscientes de que realmente pues entre ellos de repente ya no hay amor o ya no hay comunicación, hay pleitos constantes, entonces los hijos no lo entienden y siempre quieren verlos juntos, ¿no? Y sobre todo siempre se ha vivido de apariencias. Claro. ¿No? Porque siempre se ha aparentado que la relación ha sido de lo más armoniosa, ¿no? Pero ¿sabes lo que yo me pregunto? O sea, es bien delicado porque, digamos, las madrastras, ustedes se han enamorado de un hombre que tiene hijos. Ya, te enamoraste de él. Pero el amor, pues, no se puede imponer, ¿no es cierto? Entonces, es como cruzar los dedos y esperar a que suceda, o sea, que surja el cariño entre la mujer y los hijos, pero no se puede eso forzar, ¿no es cierto? Claro que no. Y es difícil, y si no fluye, digamos, creo, la única fórmula es el respeto, pero no puedes aspirar a más, a amar, ¿no? ¿Tú cómo hiciste, Maripili, con tu hijastro cuando surgieron estas dificultades, cuando ya comenzabas a vivir y a convivir para manejarlas? ¿Cómo hacías para manejarlas? Bueno, en realidad fue difícil, ¿no? Porque yo también era joven y yo también, obvio, me ponía, por decirlo así, pico a pico con él, ¿no? Pero en realidad el que puso ahí mano dura es Carlos, es mi esposo. Ajá. Él nos agarraba a los dos como hijos y nos decía, bueno, este es mi nuevo hogar, tengo mi esposa, mis hijas, y tú, pues esta ya no es la casa de soltero de tu papá. Entonces, acá hay que respetarse. O sea, yo tenía que respetarlo a él como hijo de mi esposo, porque era su hijo, ¿no? Porque por más esposa que yo fuera, yo no voy a imponerme o a tratarlo mal o a pasar... Pero ¿cuáles eran los puntos de conflicto? ¿Dónde surgía eso? Los puntos de conflicto quizás, en realidad eran cosas tontas, ¿ah? Como que, por ejemplo... suena gracioso, ¿no? Él iba a la cocina y ponte la comida, ya está... Habían porciones determinadas y se las comía, por decirlo así, ¿no? Entonces, oye, porque cosas en realidad no... Pero se comía que la porción también de tus Claro, tus por hijas. decirlo así, ¿no? O cuchareaba, ¿no? O sea, cuchareadas. Yo detesto que cuchareen, ¿no? O sea, sírvete en un plato de frente de la olla, ¿no? Entonces sabía que me molestaba. O de repente, ponte, no siempre, pero a veces los amigos, o a veces yo salía con Carlos y de repente, ponte, nos íbamos a dormir, nos íbamos de campamento y yo venía y mi cama tenía arroz, ¿no? Por decirlo así. Entonces, que había dormido con su amigo en mi cama, ¿no? Y decía, oye, ¿por qué te metes a dormir en mi cama, no? Pero cosas de chiquillos, porque él también era joven y bueno, pues era la cama de su papá, era grande, cómoda, pues, o sea, ¿no? Yo lo entendí, o sea, eso lo entiendo ahora. En esa época lo trataba de entender, pero me molestaba, ¿no? Pero yo sospecho que ahí, en realidad, Maripili, es una lucha de poder, porque es como, ¿quién cede primero, no? Claro. Puede ser. O sea, él podría no comer en tu... pero significa que tú has ganado, digamos, esa batallita. No, pero a la larga él es un chico, en verdad, para que los dos, ¿no? O sea, yo no me puedo quejar, o sea, yo he escuchado otros testimonios y en verdad lo mío no tampoco ha sido pues para cortarte las venas, ¿no? No, claro, pero sí creo que hay esta sensación de
si cedo, pierdo terreno. Claro, ¿no? claro, o sea, me voy a claro. tener que empezar a acomodar a tus reglas en mi casa. Claro. ¿Qué es esto? No, y al comienzo pues yo era muy sumisa, ¿no? O sea, yo, no, Jimmy, yo sé que esa es tu casa, no te preocupes, que por aquí. O sea, era, pero después ya pasan los años. Hasta que empezaste tú a necesitar que creces, sea tu tú casa, maduras, ¿no? Claro. y ya te ganas tu derecho, porque no porque yo me impuse, porque bueno, yo soy la esposa de tu papá y piña, pues no, o sea, solito, el tiempo se encarga, Pero ¿no? en la pre-entrevista mencionaste que tu esposo le dijo a su hijo, bueno, esta es que mi un día casa, hubo y él decidió irse. Un día hubo una pequeña discusión, ¿no? Y bueno, y yo salí y le dije que no haga mucha bulla, ¿no? Entonces él me dijo, ¿Tú qué te metes? ¿tú qué te metes? Tú serás mi vieja, qué cosa. Así te sí, respondía. ya, le dije, ahorita viene tu papá. Entonces lo llamé y vino y ven acá, te guste o no, este es mi hogar, son mis hijas y como te digo, esta casa ya no es la casa de soltero de tu papá ni en la que tú podías hacer lo que querías. Si te gusta, bienvenido, pero si no te gusta, pues hijo, las puertas están abiertas. Y él, como es un chico inteligente y tampoco era un chico que papitis, o sea, él ha sabido criar a sus hijos muy independiente, ¿no? O sea, los ha Se hecho... quitó. Se fue. ¿Y no te sentiste culpable? No, porque yo creo que, o sea, sí me dio un poco de pena, ¿no? O sea, no, tampoco quería que fuese así tan drástico, ¿no? Pero al final es lo mejor para él. A él le hizo bien porque él vivió solo y creció. Y para mí también porque, bueno, ya estábamos solos, ¿no? Y es lo mejor, a la larga es lo mejor. O sea, ¿qué hubiera sido si él hubiera dicho, no, pues, mijito, no? O sea, no, ahí como te digo, él, la persona te tiene que dar tu lugar. Pero Maripili, mira, desde el punto de vista de los hijos, tú estás en tu casa. Tu casa es el lugar donde tú haces lo que te da la gana. Hasta que llega una mujer y de pronto te dicen, bueno, tú ya no puedes hacer lo que te da la gana. ¿Cómo se siente eso? La cólera, pues. La cólera. O sea, Claro. ¿por qué las reglas tienen que cambiar si tú eres la nueva? Eso es lo que tú sentías. Claro. Lo que pasa es que, acuérdate, yo me iba con mi papi los domingos. Claro. Pero sí, o sea, definitivamente la casa tiene una forma de ser, o por último la comida que se compra. De repente te obligan a comer verduras y tú no estás acostumbrada a comer verduras. Claro, Y tu mamá no te hace comer verdura. No, pues porque es más fácil la papa frita con arroz. claro. O sea, yo entiendo que la incomodidad sea natural, porque es natural y el conflicto es natural y que venga alguien nuevo a tu casa te puede generar una rabia, pero agarrártela y el berrinche con la madrastra me parece que es muy fácil. Vamos a irnos a una pausa y retomamos con cuándo te la agarras injustamente y cuándo tienes derecho a reclamo. Volvemos. Estamos aquí en Química Pura hablando de las madrastras y justo nos quedamos con ese, ¿en qué momento, digamos, el hijastro, si es que podemos usar esa palabra, tiene derecho a reclamo? ¿En qué momento ya es capricho, no? Porque también hay una competencia y quiero sacarte de en medio porque, no sé, me quiero sentir la única, ¿no?, de mi papá, pero a veces también tienes que luchar por tus derechos, Sí, ¿no? es complicado, pero yo creo que también llega el momento en el que ya no es simplemente que regaño porque eres mi madrastra, sino, bueno, pues si eres parte de la familia, esto me friega y ¿por qué no te lo puedo decir? Porque también se puede escudar en no le hables así porque no es tu mamá, pero si fuera mi mamá, de repente también También lo reclamaría de la hablarías misma así. manera. Claro. O hasta peor. ¿No? quizás. Entonces, O hasta sí, peor. o sea, si hasta tú peor. adoptas a esta persona como parte de tu vida y llega a ser un ser humano más que te acompaña, por último también te peleas. Te compras el pleito, digamos. Claro. Pero, Micaela, por ejemplo, esto que mencionó Maripili, ¿qué piensan ustedes? Decir, cuando llegue, voy a llamar a tu papá para decirle lo que me has dicho. Que lo dijo, ¿no? Claro, es que me sentí en verdad, yo sabía que él era el único que podía arreglar la situación. Claro, Que yo porque- no me iba a agarrar a, o sea, No, es que más, además él ¿Pero era qué un hace? adulto. ¿Pero claro, qué más de piensan lo de que eso? nos Yo habían- nunca he estado en una situación similar, digamos, ¿no? Pero en realidad también creo que la madrastra, esa palabra no me gusta cómo suena, tiene que ganarse el respeto de los hijos, Claro. no necesariamente siempre con el padre estando presente. Es más, muchas veces el respeto y la relación genuina se da a solas, con el tiempo, digamos. Claro. ¿no? O sea, Ahora, no siempre lo que yo- invocando la autoridad del papá Exacto, para lo que yo ser pienso es, juez, en ¿no? realidad, qué tan difícil, yo creo que es cómo se aborda la situación. Es muy fácil decir, ok, odio a la madrastra porque es la nueva y me siento atrás y hago berrinche.
No era Otra así, cosa ¿ah? sería decirle... tampoco. Otra cosa sería... A ver, ok, tiene parece que la mucha están atacando. inteligencia por parte de los padres, sentando a la niña y decirles, ¿qué es lo que sientes con respecto a esto? ¿Qué te molesta? Cuéntame, hablemos en comunidad. Y yo creo que esa es una salida mucho más sana Ok, al de... pero cuando tú te has agarrarte con la portado mal, madrastra. que seguramente te has portado mal, Sí. ¿no? Y No ¿cómo- tanto, algo bien pavita, bien pavita. Pero en algún eres de nunca niña Roxana buena. te ha corregido. Pero de una manera mucho más sutil y a través de conversaciones. Roxana me ha ayudado mucho con mi papá, por ejemplo. Yo de repente he podido tener algún tipo de cruce con mi papá. Roxana es la que se sentaba conmigo y me hablaba, Mica, tienes que entender eso y lo otro. Roxana ha sido un canal sumamente interesante en mi relación. Y Jaime, el esposo de mi mami, también cuando yo le hablaba mal a mi mamá, Micaela, háblale bien a tu mamá. Sí, pues caracho, háblale bien a tu mamá. ¿Nunca respondías? O sea, respondí de una... ya está, ok, ¿qué más voy a decir? Claro, y tú inmediatamente ahí reaccionaste, Sandra, porque tú tienes además una buena relación con tu madrastra, Sí. ¿no? Pero tuviste que pasar esa etapa, digamos, también natural, como Natalia menciona, donde también uno pues tiene que, le cuesta adaptarse, no siempre es fácil, ¿no? Es que no es fácil porque de la dupla, ahora te tienes que partir. Claro. O sea, definitivamente te tienes que partir. Y te guste o no, se va a partir porque es parte de la vida de esa otra persona que termina siendo tu mamá o tu papá. O sea, es increíble lo que tú dices porque a mí me pasaba lo mismo. Y es bonito cuando tienes a una tercera persona, que es un adulto, que te ayuda a comprender también a tu papá o a tu mamá. Porque tú como hijo, a ti te han enseñado que porque soy tu mamá y te callas. O porque, pero alguien que te diga, no, mira, lo que pasa es que es así o asá, de una manera en la que realmente tú no lo comprendes. Claro. Entonces sí te ayuda O que sea, haya que una tercera realmente, persona. pero además que puede tomar en cuenta cómo tú lo vives, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo hubiera... Les voy a poner un caso, ya. No sé, tienes 12 años y tú estás de mal humor muchas veces porque no sabes qué te pasa, porque estás entrando a la adolescencia y estás triste, tu cuarto no te gusta, pones el esto así, pones el esto así, no sabes qué hacer, llamas a tu mamá, mamá, ayúdame, porque odio mi cuarto, ¿ya? Entonces viene tu mamá y te dice, ya, yo te ayudo a pintar esta... Y tu madrastra se enfurece porque ha entrado tu mamá a mi casa. Ha invadido. Ya, no, en mi caso no se dio eso. Es más, en mi caso creo que Loreta es la que era más artística y en todo caso me ayudaba más con algunas cosas y por ahí que hasta me regaló un cuadro que... Y entraba a la casa de... Mira, por mamá. suerte mi mamá y Loreta siempre se han llevado bien. Es más, creo que incluso el hecho que llegue Loreta a la vida con, Tuya, o sea, de mi claro. papá sobó las asperezas que habían entre mi mamá y mi papá. Ok. Pero digamos, el hecho de que tu mamá entrara a tu casa en casa de tu papá, No, es que eso nunca pasó. ya. Nunca. Nunca se dio. ¿En tu casa tampoco? No, y te explico por qué. Muy fácil, porque me hicieron un cuarto lindo de revista. O sea, Roxana y mi papá, digamos, me han engreído tanto y he recibido tanto cariño por ambas partes. Y con mi mamá y su esposo también. Ojo, o sea, mi mamá y Jaime también, increíble. Tan es así, ahorita regreso a la idea, pero tan es así que el día que yo me caso, yo no me casé, yo me casé civil y yo decidí hablar yo sola. Hice una confesión, en realidad, muy personal, que me costó muchísimo escribirla, y gran parte de esa confesión era un agradecimiento a Jaime y a Roxana por haberme criado y querido como una hija desde el día en que me conocieron. No, claro, yo Y no la dudo idea, el la idea era cariño que me hicieron haya- el cuarto que yo quería. No dudo el cariño que haya con madrastra y padrastro, sino me pregunto qué tan tuyo es tu cuarto, digamos, tu territorio, como para que si tu mamá te pueda visitar en casa de tu papá. Es delicado, Nati, es delicado. ¿Por qué? Porque en realidad no es la casa de tu mamá. O sea, ok, es tu cuarto en la casa de tu papi. ¿Te das cuenta? Y es el vínculo que tú compartes con tu papi y con el esposo de tu papi. Entonces, Claro. ¿por qué va a entrar ahí Es tu que la mamá pregunta de fondo que si hace no Natalia es esta sensación de la niña que está partida y por qué los papás no pueden hacer un esfuerzo en dar la sensación de que no está tan partida, como visitarse en sus propias casas, ¿no? O sea, de Navidades, tener el derecho de las Navidades, por ejemplo. ¿Las qué? Claro, las Las Navidades, por ejemplo. Claro, de que tengas el derecho de recibir a tu mamá en tu espacio, ¿no? Ya, en mi caso no se dio porque no, o sea, nunca hubo necesidad por ¿Pero qué último que mi mamá piensas de fuera. eso? Loreta sí entraba a mi cuarto, sí ha ido a la casa ¿De tu mamá? Claro, y Ya. conoce a mi padrastro, o sea, sí. ¿No sí te se pasó dio, que tu pero mamá por el otro dijera- lado no, Ya. nunca Claro. se dio esa Tú, Marisa, oportunidad. estás ahí. Yo me imagino en esa situación, yo sí lo haría.
yo sí lo haría, yo sí dejaría, ¿no? Pero yo creo que la otra persona no. O sea, por mi manera de pensar, no, yo soy un poco Es que más... definitivamente es difícil dejar entrar, o sea, la ex de tu pareja a tu para casa, nada. ¿no? Yo, por ejemplo, he En compartido, tu caso yo he se pudo. compartido muchos momentos con la mamá de los hijos de Carlos, porque primero ella también está vuelta, es una señora súper linda, y hemos estado en reuniones en la playa, en la casa cuando se casó Jimmy, hicieron un pequeño almuerzo en mi casa y fue él, o sea... Y normal, yo comparto con ella y es más converso que a veces, inclusive Jimmy me dice, oye, ¿qué tanto conversas con mi vieja? ¿A ti qué te importa? Le digo, o sea, no, eso depende qué circunstancias, yo lo conocí a él separado, ella, o sea, tú no dañaste nada, no los dañé a ellos, entonces no tiene por qué haber eso de que, aparte ya estaban más grandes, no estaban chiquitos, depende de las circunstancias en que tú conozcas a la pareja. Tú eras chibola, ¿no? Y luego, viste, era chibola cuando, ¿no? Cuando Claro, chibola pero con hijas, ¿no? Claro, Con claro, dos hijos, claro, ¿no? pero eras casi de la misma edad, como tú lo habías mencionado. Claro. ¿Qué estrategia descubriste para poder de alguna manera llevarte cada vez mejor y resolver esos conflictos iniciales? Bueno, no es que busque ninguna estrategia, sino que uno va aprendiendo a convivir, comienzas a madurar y te das cuenta que la vida, pues, o sea, todos van a crecer y yo pienso que el Jimmy también se dio cuenta, o sus hijos se dieron cuenta, porque a la larga ellos también ahora son unos hombres hechos y derechos, tienen su hogar y su papá, claro, lo quieren todo, pero ¿quién es el que cuida a su papá o quién es el que está con su papá? Es su esposa, o sea, tampoco es que... O sea, la vida evoluciona, claro, creces, maduras, y la etapa de niño, de adolescente, pues, los berrinches o la forma de pensar o todo lo que se te cruza por tu edad, pues es propio de la edad, pero a la larga, pues, siempre y cuando, siempre hago hincapié, no haya habido nada de por medio que los haya dañado. O sea, yo no me metí en el lugar de tus padres, ni mucho menos. Claro. Ahí la cosa va en paz. Sí. Pero Marisa, ¿no es otra cosa, ¿no? Sí. No, yo pienso, o sea, es fundamental e importante el hecho de que la otra persona, si contrae otro compromiso, va a ser una persona feliz, ¿me entiendes? Pero si no tiene otro compromiso... ¿La mamá de tus hijastras nunca tuvo otro compromiso? Que yo sepa, no. Ah. Y aparte de que es una persona mucho mayor. Ajá. Entonces, ella no tenía obviamente otro compromiso, entonces se sentía pues ¿Nunca tuviste un vínculo con ella? No. ¿Y para ella siempre tuvo sentimientos negativos hacia ti? Totalmente, totalmente. Pero problema de ella, claro, ¿no? exacto. Piña su suerte. Yo no vas a, o sea, no vas a, si no me va bien a mí y yo veo a mi expareja feliz, pues yo no voy a estar de bruja o ¿qué? Tirándole malas vibras y pero, tratando de ¿hace dañarlo, cuánto estaban ¿no? separados antes de que tú aparecieras en la vida de tu esposo? Bueno, cuando yo lo conocí, aparentemente él estaba separado, aparentemente. Entonces después me enteré que no estaba separado. Entonces ahí el punto. Exacto, que no estaba separado, que estaba mala la relación, pero que no estaban separados, ¿no? Claro. No estaban totalmente separados, ¿no? ¿Y tú tuviste alguna estrategia para poder ganarte el cariño de sus hijas? Sí, y mira, muchas veces lo que pasa es que ellas no saben que yo en muchos momentos, cuando ha habido situaciones, por ejemplo, económicas, de estudios, de colegios, siempre me he preocupado porque él siempre cumpliera con esa obligación, con esa responsabilidad, y entonces, y a veces dejas de hacer tus cosas personales, en este caso, porque yo siempre veía sus hijas, decía, yo no quiero que a mis hijas les falte, entonces, en consecuencia, yo no quiero que le falte a sus hijas. Pero ¿no? ¿por qué nunca se lo dijiste a las chicas? Es que nunca me dieron la oportunidad de hacerlo. Lo está diciendo por primera vez aquí, ahora que ya están grandes, se van a enterar que alguna vez se los ayudaste económicamente, pero vamos a ir a una pausa, ¿no? Y vamos a hablar sobre, finalmente, el tema de poner los límites. La madrastra no necesariamente sabe cómo hacerlo y no siempre es bien recibido por la hijastra. Luego de la pausa. Complicado el tema de los límites también, los chicos no siempre se portan bien, hay que ponerle límites y la madrastra no sabe bien qué cosa hacer, ¿no? Y justo estabas contando en el corte comercial, que me parece interesante, Maripili, ¿cómo hacías con el tema de los límites? No solamente con tu hijastro, sino también tenías tú hijas, ¿no? Y tu esposo, pues, digamos como que
que era un poco más severo, Era ¿no? fuerte, era fuerte porque él es una persona muy, ha sido muy drástico, ¿no? Entonces de repente era intolerante e inflexible con mis hijas, ¿no? Y mis hijas eran niñas, ¿no? Eran niñas y ellas sufrían, ¿por qué? Porque no estaban acostumbradas a tanta severidad, ¿no? Y claro, que de una u otra forma yo creo que sí les ha servido porque ellas han visto también que eso las ha formado bien, de carácter decidido, son honestas, o sea, vieron un buen claro, ejemplo. que es interesante porque ese es el vínculo con el padrastro. Claro, ¿no? ¿no? Y lo quieren mucho. Una de mis hijas agarró y me dijo un día, me dijo, ¿sabes qué, mamá? No quiero que te molestes, pero yo lo quiero más a Carlos que a mi papá. Y yo le dije, bueno, ¿cómo no lo va a querer más si él la ha criado? Claro. En cambio, el padre generalmente es el que, no es el que engendra, sino el que cría, el que se sienta contigo a hacer las tareas, el que te lleva al doctor, ¿No le pasó en ningún momento a tus hijas que, digamos, que les molestó, ¿no? ¿Cómo, o sea, esta reacción ante la autoridad de Carlos? Por o sea, pero, digamos, ¿hasta qué punto? Hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy yo vivo con una de ellas que tiene 25 años y ella es areomosa y abuela, es muy independiente, es una chica súper linda, comedida, considerada todo, pero hasta el día de hoy tienen conflictos. Pero obvio que ya son más grandes, ¿no? Pero... Es que es muy interesante porque ese, como le digo, el vínculo con el padrastro, que sería también, ¿no? Como pero lo quieren, ¿no? Y en el fondo sí el respeto está, o sea, sí lo quieren, yo sé que lo quieren mucho porque yo converso con ellas, quizás no se lo dicen a él, pero sí me lo dicen a mí. ¿No? Y de repente él no lo sabe, pero sí lo quieren mucho, pero sí ha sido muy difícil. Pero estos límites que pone digamos, bueno, el padrastro o la madrastra, en el caso de ustedes, ¿no? ¿Es fácil acatar esas reglas? Te molesta porque no es ni tu mamá ni tu papá. Es como que venga tu tía y te diga, mira, ¿sabes qué, Natalia? No te pongas eso porque no se ve bien. Pero si mi mamá y mi papá no me han dicho nada, porque tú sí. Ajá. Pero, si es en buena onda y si es de la manera adecuada y si finalmente tú llegas a comprender que es por tu bien porque te lo hacen saber de buena manera, yo creo que lo aceptas con igual cariño. Claro, Me parece maravilloso, claro, ¿no? Pero sí. mencionan, cosa que me parece muy bacán que tengan ese sentimiento tan bueno con la madrastra, pero la madrastra es un ser humano y no siempre va a hacer las cosas en forma correcta, no siempre va a ser tan inteligente, tan sutil, tan exacta, tan, ¿no? Que ha hecho las cosas en el guión cual película donde hizo exactamente, puede equivocarse. Mira, a mí ¿Cómo no afrontan esos errores? Más que, por ejemplo, equivocaciones, a mí sí me ha pasado de estar o sea, de mi papá y ella peleándose y yo en la casa y querer fugar a mi casa. Claro. Que son situaciones que igual pasarían si estás en tu casa con tu papá y tu mamá y tú te encierras en tu cuarto. Bueno, acá te encierras en tu cuarto, pero al final, ¿en qué momento sacar la discusión para que me lleguen a mi casa? Claro. Entonces sí es difícil porque tal vez te vas hacia el lado de ella, o sea, sí es complicado en el momento en que es una tercera persona. Claro. Pero mira, en esto de la autoridad, yo sí creo que es particularmente complejo porque que tenga el derecho o el criterio, en fin. Pero antes tú tenías que obedecer a 2 personas, ahora tienes que obedecer a 4. Exactamente. Claro. O sea, también como que todos estén de acuerdo con que vayas a la fiesta. A mí o sea. Jaime y Roxana me han ayudado a conseguir los permisos que mi mamá y mi papá no me daban. Mira. ¿Te das cuenta? Por el contrario, Roxy, habla con mi papi para que tal Pero, cosa. Micaela, Jaime, me quiero ir al fin de cuando semana, Sandra ya convence a mi mencionó, mamá, pues. cuando mencionó Sandra que había estado en el psicólogo, tú dijiste básico. ¿Esta visión positiva que has tenido es producto de la terapia? ¿O siempre fuiste una visión tan sana y tan buena? Tan linda y tan abierta. No. Conflictos he tenido y muchos. Ojo, conflictos he tenido muchos. Cuestionamientos por montón. Y preguntó mamá, papá, ¿por qué es que se divorciaron, mamá, papá? Claro. ¿Por qué? Pero a lo que voy y a lo que iba al inicio del programa es, no tuve esta actitud de agarrármela por el simple hecho de que ahora eres el nuevo, ¿te das cuenta? He ido a terapia sí, muchos años a lo largo de mi vida porque lo he necesitado. De hecho, la separación de los padres para todos implica un conflicto. A todos le moviliza muchas cosas. ¿Qué mejor manera de poder votarlo que con la ayuda, sobre todo yo siendo tan chiquita, de una terapeuta en donde yo iba y ni siquiera hablaba, me paraba de cabeza, jugaba el juego, qué sé yo, ¿no? Claro, pero a mí sí me parece importante el tema de la terapia. Claro. Pero más allá de que o sea, digamos, Jaime y Rosana sean lo máximo, igual es difícil aceptar en tu familia gente nueva, ¿no? Sí. O sea, hay una cuestión ahí que
Pero desde que, como los he tenido desde tan chiquita, nunca ha habido un cuestionamiento, ¿te das cuenta? Yo nunca he visto a mi papá y a mi mamá y luego, no, yo siempre he nacido con mi papá Roxy y mi mamá Jaime. Claro. Para mí es así. Es que eso es lo que me queda claro, cuestionado el origen de cómo surge, ¿no? Que en tu caso, Marisa, en la pre-entrevista además mencionaste un origen particular, porque tus hijas y las hijas de tu pareja eran amigas en el colegio. Sí. Y de pronto tú te quedas con su papá y nunca más volvieron a ser amigas. Exacto. ¿Y cómo hacías para vivir de pronto cuando los domingos están tus hijas y las hijas de tu esposo, que eran amigas y que ahora se odian todos en la misma casa? ¿Cómo se hace eso? No, es que ya no, realmente, o sea, a partir de, digamos, de ese conflicto ya se dejaron de ver, ¿no? Pero iban las hijas de tu... No, ya no, ya no. ¿Nunca estuvieron juntos? Jamás, jamás. O sea, las hijas de él nunca vinieron a tu casa. No, jamás. Entonces tú, digamos, no has tenido experiencia de madrastra, en realidad. No, realmente no. No ha habido vínculo. O sea, los domingos no iban a visitarla, No, qué sé no. yo. Yo llegaba los fines de semana y a ver, ¿qué hacemos este fin de semana? Yo me imagino que este fin de semana te vas a ir a ver a tus hijas, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Y a veces, pero Nera, que por aquí... No, es que tienes que ir a verlas a tus hijas. Pero no, ¿Y nunca las invitaste? Claro. Intenté. Lo que pasa es que siempre hubo de por medio la mamá, ¿no? Claro, porque la mamá Porque decía... la idea tú es... estabas- No sé si la mamá envenena la oreja de las hijas. Exacto, o envenena o favorece. Exacto. Siempre la madre estuvo de por medio, entonces, como les decía yo al inicio, ¿no? A veces creen que la madrastra es la mala de la película, ¿no? La bruja de la película, ¿no? Pero no, obviamente que no. Yo soy consciente de que no fueron las cosas de esa manera. Entonces, por eso ellas no quisieron en ningún momento tener ningún... Pero eran amigas, tú cambiaste a tus hijas de colegio. Tuve que cambiar a mi hija de colegio. Porque era una situación horrible. Totalmente terrible, porque eran muy, muy amigas, ¿no? Entonces, a mi hija la fastidiaban en el colegio, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Porque como eran pequeños, tenían 9, 10 años, entonces comenzaron a fastidiarla, ¿no? Pero entonces, cuando tú te enteraste que no estaban del todo separados... ahí es donde él realmente, pues, se separa. Toma la decisión de separarse. Claro, es que toda esa historia... Es que ahí le meten El inicio no fue bueno, ¿no? Claro, o sea, el inicio fue con mentiras. Exacto. El Ahí, inicio fue con ahí mentiras, ya la ¿no? cosa no va a ir bien. El Claro. inicio fue realmente con mentiras. Entonces, Claro. cuando... Si comienza mal, Es va a que acabar aunque mal. tú no lo hayas sabido, para ellas, Claro. el motivo de la ruptura del matrimonio Fui yo de la sus papás causante. Claro. fue por ti, porque Claro. él dejó a su mujer por ti, aunque tú no hubieras estado enterada al inicio. Claro. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Les queremos agradecer a ustedes por habernos acompañado. Y volvemos. Me quedo pensando en la cantidad de variables involucradas aquí, ¿no? Porque claro, uno dice la madrastra, una relación difícil, pero en realidad depende pues qué edad tenía el niño, ¿no? Cómo empezó esa relación, la mamá recompuso su vida o no, la ve sufriendo todo el tiempo, la mamá está ayudando o de alguna manera siempre está metiéndole cosas en la cabeza de su hija o de su hijo. Son tantas variables que es un poco difícil, ¿no? Entender ese vínculo, porque depende de tantas cosas, ¿no? Sí, y además efectivamente todo es bastante relativo. Claro. Es relativo que la madrastra es mala, no siempre es mala. Es relativo que los hijos sabotean y la enfrentan. O sea, puede haber vínculos bonitos. Pero también es verdad que, o sea, yo rescato mucho lo de la química, ¿no? Sí. Puede surgir que, pucha, yo siento que puedo querer a esta niña, yo siento que puedo querer a esta mujer, como puede pasar que no haya la química. Es decir, me quedo pensando mucho en que no tienes que querer a esta mujer, no puedes imponer un sentimiento, pero tienes la oportunidad. Como hija, claro, como la niña no puede porque es una niña, ¿no? Pero la madrastra tampoco, uno no puede esperar que los sentimientos nazcan como con los papás, que no siempre nacen tampoco, sino también me quedo con esto que mencionaba Micaela y Sandra, en lo inteligente que puede ser la madrastra
Porque Claro. de los dos, uno tiene que ser la más inteligente y tiene que ser la mayor, en este caso la madrastra, Claro. para saber por dónde ir, ¿no? Y es todo un arte, ¿no? Pero inteligente no zapa, ¿no? Claro. O sea, zapa es engatusar a la niña para que el papá piense, entonces quedas regia, eso te dura Claro, un par de meses. claro, claro. Inteligente de verdad es saber que si estableces un vínculo sólido, genuino con esa niña, puedes construir Claro. una vida familiar realmente O sea, armoniosa. el afecto tiene que ser genuino. Tiene que ser Y lo genuino. inteligente es en encontrar por dónde, ¿no? Pero también es inteligente admitir por dónde es difícil y Claro. reconocer sentimientos complicados para darles cabida y trabajarlos. Claro, no competir, ¿no? No competir, trabajar en equipo. Sí. Nos quedamos aquí por hoy. Ya saben, encuéntrenos en Facebook, Química Pura, háganos sus sugerencias, comentarios o preguntas. Nos vemos, chao.